Hoy tengo el clásico trabajo de maestro, pintar paredes, en este caso de un living. La pared tiene los típicos daños, descascarada, sucia y con varios hoyos y perforaciones. Pero quiero sorprender a mi cliente utilizando esta pintura color satinado con tecnología Fotio que descontamina el aire del ambiente. ¿Qué tal? Cada galón equivale a tener 6 árboles en el living. Imagínese, mi cliente quería un cambio de aire y con esto lo tendrá literalmente. ¡Vamos a la hora! Seguro que le ha pasado quedarse corto de pintura y tener que volver a la tienda. Se pierde tiempo, benzina, horas de luz, es terrible. Por eso se debe calcular bien la superficie, medir y sumar el largo de cada pared y ese resultado multiplicarlo por el alto. En el cálculo no reste los vanos, ni las ventanas, ni las puertas. Así se suma una cantidad extra de pintura y siempre es mejor que sobre a que falte. Y una vez calculada la superficie, en la app de Sodimac se puede saber cuánta pintura necesitamos. Ahí, con la pintura seleccionada, ingresa los metros cuadrados y las capas de pintura que quiera dar. Y listo. Ya tenemos toda la pintura y estamos listos para empezar a trabajar. Lo primero entonces es retirar todos los elementos que estorben. Retire muebles, alfombras, cuadros y todo aquello que esté en el área donde va a trabajar. Antes de seguir, desenergizar el área. Ahora retiramos tapas de enchufes, interruptores y las lámparas. Y para ello, primero la seguridad. Ya despejado, con cinta de enmascarar, se cubre todo lo que no se quiere pintar. Y para el piso maestro, le recomiendo este papel protector Color. Viene en rollo de 60 centímetros de ancho y 20 metros de largo. Es muy fácil de cortar y con cinta de enmascarar incluida. Espectacular. Y como vimos al comienzo, estas paredes tienen varias imperfecciones y para que quede una superficie pareja hay que raspar antes de pintar. Raspe los bordes de cada imperfección para quitar el material suelto y luego limpie con un paño. Llegó el momento de reparar el muro y dejarlo liso y listo para pintar. En caso que hubiera muchas grietas pequeñas unas al lado de la otra, usted con una llana y pasta muro aplique de abajo hacia arriba en todo el muro. Si las grietas fueran más pequeñas y aisladas, con una espátula usted retápelas todas. Y en caso de perforaciones como estas, que son pequeñas pero igual profundas, o de más de 1 centímetro, aplicamos el sellador Topex tapa fisuras. Empezamos aplicando la pasta muro. Como dije antes, si fuera necesario aplicar la pasta con llana, se hace de la siguiente forma. Se dejan las puntas libres para que no chorree y siempre de abajo hacia arriba. Seguimos con el sellador tapa fisuras Topex. Y ahora a limpiar las herramientas. Mientras espera que la pasta muro se seque, aproveche de limpiar sus herramientas. Si deja pasar mucho tiempo, después es muy difícil quitarla. Ya seca la pasta muro, debemos lijar para dejar lisa toda la superficie. Y con un paño húmedo quitamos todo el exceso de polvo. Bien, como vamos a pintar el muro con un esmalte al agua que es acrílico, antes de pintar tengo que preparar el muro con una mano de primer o imprimante. ¿Por qué? El primer permite neutralizar el color de la pared, en caso que fuera distinto al nuevo. Además, sella el muro, neutraliza las imperfecciones y logra que la pintura a usar se adhiera mejor. Ya con el primer seco, antes de pintar, un par de datos. Al rodillo le corto estos mechones, así se pierde menos pintura y cada trazo es más definido. Y siempre es bueno lavar el rodillo con agua antes de pintar, para quitar las pelusas. Eso sí, antes de usar, déjelo secar. Ya con el rodillo seco, empápelo con pintura. Presiónelo sobre la bandeja para que escurra. Así no aplica demasiada pintura y esta no chorrea. Como ve, lo mejor es comenzar arriba y luego ir hacia abajo, para poder corregir las gotas o salpicones que caen en la pared. Y con un extensor de rodillo se llega mejor a toda la superficie. Ya solo nos queda pintar los bordes y es ahora cuando utilizamos la brocha. Al untar la brocha, elimine los excesos de pintura y luego pinte. Para suavizar las líneas que deja el paso de la brocha y lograr un mejor acabado, recomiendo punzar con la brocha sobre el pintado. Así ya tenemos lista la primera mano de pintura. El fabricante recomienda esperar 2 horas para la segunda mano. De nuevo, estas 2 horas podemos ocuparlas en algo provechoso, como limpiar nuestros implementos para alargar su vida útil. Apenas termino la segunda mano, retiro la cinta a enmascarar. Porque el esmalte al secarse se pega a la cinta y al retirar la cinta se puede desprender el esmalte de la pared.
Una vez seca la pintura, vuelvo a instalar todo lo que había antes. Un buen maestro termina el trabajo con limpieza y orden. ¡Perfecto! Gracias a los 5 pasos logramos lo que el cliente quería, darle un nuevo aire a este muro con un acabado profesional. Y el nuevo aire es total, porque esta pintura degrada las partículas tóxicas del aire, logrando una acción descontaminante del ambiente. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Y para que tenga una mejor experiencia de compra, descargue la app. Tendrá acceso a toda la información que necesita, consultar el mapa de cada tienda, comparar precios de los materiales y mucho más. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube.